cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Hay que darle un lugar, el lugar que la esposa merece, un lugar limpio, un lugar santo para la gloria de Dios. Y a la inversa, no hay pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie, aquí ya cambia Pablo el asunto de cómo practicar la vida de santidad, que ninguno agravie ni engañe a su hermano, porque el Señor es vengador de todo, como ya os hemos dicho y testificado. Verso 4-7, que es el texto clave del aspecto que estamos desarrollando, dice: pues no nos ha llamado Dios ¿a qué? A inmundicia, sino a santificación. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No hemos sido llamados para practicar o realizar cosas sucias. No nos ha llamado Dios para envilecer. No nos ha llamado Dios para volver a ensuciar lo que Cristo limpió con su sangre preciosa. No, Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a santificación, para la gloria de su santísimo. Entonces, la santificación de los cristianos es parte de la voluntad de Dios. Un creyente que se santifica está en la voluntad de Dios, toma en cuenta la voluntad de Dios, vive acorde a la voluntad de Dios. Un cristiano, hermano, debe vivir en la voluntad de Dios. En otras palabras, debe vivir santamente todos los días. A pesar de que eso parezca algo arcaico, algo viejo, algo ya sin razón, hermano, todavía el Hijo de Dios puede vivir en santificación para la gloria del Señor Jesucristo. Aleluya. Le digo en tercer lugar que la otra razón que tenemos para vivir en santidad, hermano, o otra de las razones por las cuales Dios pide que demos lugar a la santificación, es que la santificación o la santidad en el creyente, la santidad debe ser el vestido del nuevo hombre según la percepción de Dios. Cuando vivíamos en Cristo, espiritualmente nos vestíamos como queríamos. Hoy nos vestíamos el vestido del alcoholismo, el día de mañana el vestido de las drogas, el día de pasado el vestido de la concupiscencia, de la vida sexual desordenada, ¿sí? Nos vestíamos al siguiente día de la mentira, nos vestíamos del fraude, nos vestíamos de cuántas cosas, hermanos queridos, fueron parte de nuestra vida pasada. Y ese vestido no nos favorecía, andábamos siempre sucios y al mismo tiempo incómodos internamente, mal delante de Dios, mal con los que estaban en nuestro entorno. Es imposible que las cosas estén bien cuando nosotros, hermanos, internamente estamos mal. Es imposible que nuestro entorno funcione adecuadamente cuando hay situaciones que lo alteran. Lo más natural es que cuando pecamos en nuestros hogares se alteren. Lo normal es que cuando como cristianos pecamos en la iglesia, la vida espiritual de la iglesia se altere. Lo más normal es que cuando pecamos allá como cristianos, entre los compañeros que nos rodean en el trabajo, es que se altere todo, hermano. O sea, de esa manera trasciende el pecado. Y todo eso pasa cuando andamos vestidos con una indumentaria muy distinta a la que Dios piensa que nosotros como cristianos debiésemos traer todos los días. Y por eso le estoy mencionando que la santidad o la santificación debe ser el vestido del nuevo hombre según la percepción de Dios. Cuando vivíamos en Cristo, hermano, habría razón, no podríamos andar vestidos de otra manera. Era natural. Quien nos vestía era Satanás, hermanos. Quien nos daba la indumentaria era él. Quien nos sugería qué cosas hacer era él.
y estaban desprovistos de poder para repelerle, no teniendo la palabra de Dios, hermanos, de nosotros. Era imposible que nosotros pudiéramos optar por algo distinto. Pero venido Cristo, y habiendo dado su sangre por nosotros, habiendo limpiado nuestros pecados, habiéndonos dado el poder para ser hijos de Dios, Dios sabe y piensa, hermano, que la santidad debe ser el vestido nuevo que la santidad debe ser el vestido del hombre nuevo que Cristo levantó con su sangre. Allá en Efesios 4, versos 17 al 24, usted tiene la base bíblica. Gloria sea al Señor. Dice lo que Pablo está requiriendo del pueblo de Dios. ¿Lo tiene? Ahora sí, no me equivoqué, es Efesios 4, 17 al 24. Amén. Bien, dice, fíjense lo que Pablo dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Esto pues digo, ¿y qué? Y requiero en el Señor. ¿Qué cosa requería Pablo? Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. La palabra gentiles aquí, gentil o gentiles, es clave. Se llama gentil gramaticalmente, más bien bíblicamente, hermano, a quien no es de nacionalidad judía. Desde ese punto de vista, los judíos no son gentiles. Las demás naciones, independientemente si somos mexicanos, somos estadounidenses, somos de cualquier nacionalidad, se nos califica por no ser judíos como gentiles. Ahora, Pablo está hablando aquí a gentiles convertidos. En otras palabras, nos está hablando a nosotros. Y a nosotros como gentiles nos dice que ya no andemos como quienes. ¿Cómo dice? Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en qué? En la vanidad de su mente. En otras palabras, los gentiles que tienen una mente que se centra única y exclusivamente en lo vano, en lo que no tiene valor. Que ya no andéis, dice, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ¿sí? Que andan, hermano, pensando solamente en las cosas de esta vida, y principalmente, esa es la dirección del texto, en asuntos de pecado. Usted sabe que cuando vivimos sin Dios, normalmente la mente se centra ahí. No se centra en las cosas buenas, no se centra en las cosas de Dios, se centra en cosas que deleitan al cuerpo, que deleitan al espíritu, se centran en el pecado, que normalmente es el alimento del viejo hombre o de la vieja naturaleza o del hombre carnal. Y Pablo está diciendo que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, que viven su vida en las cosas vanas, hermano, en las cosas que se acaban, en las cosas efímeras. Ahora, teniendo el qué? ¿Nota? O sea, la diferencia que hay entre un hombre que vive sin Dios y los cristianos. Nosotros tenemos la luz de Cristo. Es más, Cristo dijo que nosotros somos luz en este mundo. A diferencia de nosotros, aquellos, dice, tienen, y allá estábamos nosotros, tienen el entendimiento entenebrecido. Ahora, ¿por qué tienen el entendimiento entenebrecido? Porque están ajenos a la vida de Dios. O sea, están divorciados con Dios. Un hombre o una mujer divorciado con Dios, hermano, no podría tener la luz de Dios en su vida. ¿Sí? Ajenos a la vida de Dios, ¿por qué razón? Por la ignorancia que hay en ellos, por un lado, por la ignorancia que hay en ellos. Pablo nos está diciendo que un hombre o una mujer, hermanos, pueden tener el entendimiento entenebrecido porque viven divorciados de Dios, como lo estábamos nosotros, y viven ignorando las cosas de Dios, y también, hermano, porque tienen un corazón duro. Es imposible que a un corazón duro le entren las cosas de Dios.
Y es imposible que un corazón duro, hermano, pueda ser susceptible de cambiar esa condición o estado de ignorancia para venir a una relación con Dios y quitar la oscuridad natural que hay en la mente del hombre cuando se vive en esa condición o estado. ¿Sí? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, dice el verso 19, después de que perdieron ¿qué? Toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, o sea, a hechos sexuales que se dispararon, que se fueron fuera de lo permitido, fuera del propósito de Dios, para cometer con avidez ¿qué? Toda clase de impurezas. Ahora, pero después vuelve a nosotros los gentiles que estamos en Cristo. Verso 20 dice: mas vosotros ¿qué? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea, Pablo nos está diciendo que Cristo no nos enseñó a tener el corazón entenebrecido, no nos enseñó a estar ajenos a la vida de Dios, no nos enseñó a tener un corazón duro, hermano, no nos enseñó a ser insensibles, tampoco nos enseñó a irnos detrás de la lascivia para cometer con toda avidez toda clase de impureza. Eso no nos lo enseñó ni nos lo enseña Cristo. No aprendimos así a Cristo. Si en verdad, dice, le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, o conforme al evangelio plasmado y revelado. El verso 22 al 24 son muy significativos respecto al punto que estamos considerando cuando estamos diciendo que la santidad debe ser el vestido del nuevo hombre según la percepción de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué tenemos que hacer los creyentes con esa? En cuanto a la pasada manera de vivir, hay que despojarnos del viejo hombre. Yo no pude ser inmundo, pecaminoso, duro de corazón cuando estaba sin Cristo, y venido, hermano, el poder de Cristo sobre mí, limpiando mis pecados y ser salvo, mantenerme en esa misma condición. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a ¿qué? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos de ese viejo hombre. Hay que quitárselo. Hay que quitarse ese vestido de desgracia, Dios. Ahora, ¿cómo lo hacemos? 4:23 dice: y renovaos en qué? En el espíritu de vuestra mente. La santificación se empieza a dar, hermano, cuando bajo la gracia de Dios nosotros obedecemos la palabra de Dios y la voz del Espíritu Santo y empezamos a trabajar esa posibilidad, hermano, allí en nuestra mente. Alguien dijo hace tiempo, en un contexto distinto al espiritual, que la vida del hombre cambia cuando el hombre altera sus acciones. O en otras palabras, que la vida del hombre cambia cuando cambia sus acciones. Y también dijo que la vida del hombre llega a ser el fruto de las acciones que un hombre realiza cada día. O en otras palabras, en un ámbito espiritual, nosotros como cristianos llegamos a ser, hermano, el resultado de nuestras obras o de nuestros hechos. Si como cristianos los hechos o las obras son malas, son pecaminosos, lo más natural es que las vidas nuestras van a estar mal. Pero si nosotros alteramos esos hechos o esas acciones, las cambiamos, poniendo el corazón en los mandamientos de Dios, si los sustituimos por los mandamientos de Dios y nos abocamos a obedecerlos, ejecutándolos cada día, el resultado para nosotros será diferente. Aleluya. Será distinto. Por eso Pablo dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, hay que despojarnos del viejo hombre. ¿Cómo lo hacemos? Renovándonos en el espíritu de nuestra mente. Hay que sacar toda la basura
que hay dentro de nuestras mentes, dentro de nuestras vidas, y hay que cambiarla por los mandamientos de Dios. Una vez que los mandamientos de Dios tienen presencia, hermano, son susceptibles de ser ejecutados, y entonces se da la vida de santificación por el Espíritu Santo en nuestras vidas, empleando como medio la palabra de Dios, hermano. Aleluya. Por eso Cristo dijo alguna vez: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, sentando la base de que para que un hombre pueda santificarse, necesariamente tiene que ir a la palabra de Dios, tiene que bebérsela, tiene que llenar su mente de ella, y una vez que la palabra de Dios tiene presencia dentro, es susceptible de ser practicada o ser ejecutada, hermano, generando la santificación de nuestra vida para la gloria de Dios. Aleluya. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Sírvase tomar asiento. Al introducirnos por la mañana en el tema del deber de dar lugar a la santificación en la vida espiritual, mencionamos 4 razones muy importantes por las cuales los hijos de Dios, hermanos, debiésemos oír el consejo de Dios y darnos a la misma. En primer lugar, o mejor dicho, la primera razón que establecimos según se enseña en la palabra de Dios, por la cual debemos dar lugar a la santidad o santificación en nuestra vida, es precisamente por el hecho de que la santificación debe ser fruto evidente de los hombres y mujeres libres del pecado y comprometidos con Dios. Pero en segundo lugar, señalamos que hay otra condición importante, y que ella tiene que ver con lo siguiente. La santificación de los cristianos es un asunto espiritual que está contemplado, o que contempla, hermano, la voluntad de Dios. En otras palabras, el creyente debemos santificarnos porque la voluntad de Dios es que hagamos eso y no otra cosa con nuestras vidas. En tercer lugar, establecimos otra condición bíblica y dijimos que la santidad como tal debe ser el vestido del nuevo hombre según la percepción de Dios. O sea, la mejor indumentaria que el Hijo de Dios podría traer en su peregrinaje en esta vida, hermano, precisamente tiene que ver con el vestido de la santificación. No podríamos vestirnos de otra manera, o podemos vestirnos de otra manera, pero la mejor cosa que podríamos hacer y la que agradaría a Dios precisamente es la que tiene que ver con traer consigo, traer sobre sí, traer puesto el vestido de la santificación que conviene, como estoy mencionando, al nuevo hombre. En cuarto lugar, mencionamos también que los hombres y las mujeres de Dios hemos sido libertados para vivir y servir a Dios en santificación toda nuestra vida. Si vamos a vivir bien y si vamos a vivir en la voluntad de Dios, es menester, reconsiderando este aspecto, que hagamos nuestra vida, hermanos, con santidad o santificándonos cada día. De otra manera, nos limitaríamos a vivir una vida común, como todo el mundo la vive, como la viven quienes desconocen de Jesucristo, hermano. Pero todavía, si vamos a pasarnos la vida viviendo, no solo viviendo, sino sirviendo a Dios, es menester que echemos por delante la santificación en nuestra vida, que la tengamos presente, que la hagamos práctica, pues la mejor forma de servir a Dios, hermanos, es precisamente santificando cada día todo nuestro ser. Como decía Pablo, espíritu, alma y cuerpo en completa santidad delante de la presencia de Dios. Eso es posible, mencionábamos, porque la experiencia de Zacarías y Elizabeth, que eran dos hombres de Dios, una mujer y un hombre de Dios, nos muestran que realmente eso es factible.
porque una vez que nosotros determinamos vivir en santificación, podemos entonces contar con la asistencia de Dios, con la asistencia del Espíritu Santo. Y créanme que solos a lo mejor sería complicado vivir en santidad, pero si nos asimos de Dios, si dejamos que Él nos guíe, que Él nos asista, que Él nos dirija, realmente caminar en el sendero de santificación es plenamente posible para los hombres y las mujeres de Dios. Pero al dar lugar esta tarde al segundo tema sobre el deber de dar lugar a la santificación en la vida espiritual, hay 4 razones más, razones importantes que es preciso mencionar, hermanos, para que junto con las que ya mencionamos y adicionalmente estas, veamos la conveniencia o no de observar esa doctrina y hacerla práctica en nuestras vidas. Veamos lo conveniente o no de que como hijos de Dios, mientras peregrinamos, hermanos, demos lugar a esa bendición en nuestras vidas. Así que paso a mencionar que el creyente el Hijo de Dios debe dar lugar a la santificación, porque la santificación como tal, hermanos, es condición para poder contemplar en un futuro al Señor nuestro Jesucristo. La santificación es condición para poder contemplar en un futuro al Señor nuestro Dios. La santificación incluso es importante y se establece como condición para conocer de una manera mejor, hermano, al Espíritu de Dios, quien nos asiste, nos santifica y nos guía en esta vida. Entonces, es importante dar lugar a la santificación en nuestras vidas porque ella es una condición para poder contemplar en un futuro al Señor. Hay muchos de nosotros, porque como usted sabe, el Señor Jesucristo vino hace más de 20 siglos a este mundo. Y vino, producto de ese milagro que menciona el apóstol Juan allá en su primer capítulo del Evangelio, vino a hacerse carne y sangre, o en otras palabras, vino a hacerse hombre, hermano, en medio de nosotros. Y Juan, cuando habla de él, señala lo siguiente y dice: y aquel verbo que era Dios, que estaba con Dios y que era Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Juan está mencionando que a diferencia de nosotros, él y los demás apóstoles, porque el verbo ver se utiliza en un sentido plural, con la expresión vimos. Él menciona, hermano, de la experiencia que como apóstoles o discípulos del Señor Jesucristo tuvieron una vez que el Señor Jesucristo se hizo carne. Nosotros, por medio de la fe, hemos contemplado a Cristo. La verdad es que no hemos tenido la experiencia de mirar, de contemplar con nuestros ojos lo que los apóstoles y discípulos en el tiempo pasado vivieron. Pero si bien es cierto, esa es nuestra experiencia, también es cierto que el propósito de Dios es dejarse contemplar con nosotros, hermanos, cuando Él venga por segunda vez a este mundo. Obviamente, como los apóstoles, que la condición que se impuso a los apóstoles se nos impone a nosotros también. Si hemos de vivir esa experiencia, si hemos de ser envueltos en esa experiencia celestial, se nos impone como condición, hermano, presentarnos a Él y vivir la experiencia en un estado, en una condición de santificación. Usted preguntará por qué. Dios tendrá y tiene sus propias razones. El punto es que se impone a nosotros como cristianos la condición de vivir una vida santa y esperar a Cristo en santificación, hermano, para llegar a tener la experiencia de contemplarle para la gloria de Dios. Ahora yo pregunto en esta tarde, ¿cuántos esperan al Señor Jesucristo? ¿Cuántos de los que estamos aquí
esperan tener la bendición de contemplarle. Bueno, pues a todos les menciono y a mí mismo, hermano, que nos es menester vivir en santificación para que eso sea posible en nuestras vidas. Allá en la carta a los Hebreos, del capítulo 12, versos 13 y 14, se menciona esa condición. Incluso previamente a que se menciona esa condición, se ordena a través del verbo hacer en imperativo, hermano, se ordena hacer sendas derechas, dijo el Señor Jesucristo, para vuestros pies. Aleluya. Hacer, Hebreos 12:13 dice, hacer, ¿qué? Hacer sendas derechas para vuestros pies. ¿Para qué? Para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y después el 14 dice, seguid la paz con todos, seguid la paz con todos. ¿Y qué? Seguid la paz con todos y la santidad, seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí en el pasaje que hemos elegido, alabado sea el Señor, se habla, hermanos, acerca de la forma en que en la vida cristiana los hijos de Dios debemos conducirnos. Se nos recomienda que en nuestro transitar por este mundo, hermano, hagamos sendas rectas o sendas derechas para nuestro diario caminar. Hacer, dice el autor a los Hebreos, sendas derechas para vuestros pies. Pero ¿por qué el Señor recomienda que hagamos sendas derechas para nuestros pies? Después de la palabra pies está incluida la razón. Dice, para que, ¿qué? Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Pablo está enfatizando aquí, hermanos, lo que llega a ser en asuntos de santificación, la experiencia cristiana. Si bien nos determinamos por santificar la vida, no podemos pasar por alto que mientras nos entregamos a ello, hermano, va a haber cosas anormales o defectuosas en nuestras vidas. Usted sabe que el estar cojo, hermanos, envuelve de alguna manera una anormalidad. ¿Sí? Una persona coja normalmente no es una persona normal. La persona normal sería la que precisamente no tiene ese problema. ¿Sí? Sin embargo, a pesar de que a veces llegamos a tener ese tipo de experiencias mientras caminamos, o mejor dicho, le quiero decir que lo cojo aquí, la palabra cojo tiene que ver, hermano, con lo anormal o lo defectuoso, que de manera natural llega a ver en nuestras vidas, en nuestro diario vivir o en nuestro diario caminar en la presencia de Dios mientras transitamos en este mundo o peregrinamos. Estoy hablando de que un auténtico compañerismo, hermano, solamente se puede llevar entre personas de la misma fe, entre cristianos. O sea, pero tú no puedes, ni yo puedo tener como un compañero en el sentido literal a una persona que tiene esquemas espirituales distintos, hermanos, a los tuyos. O sea, no se puede, porque si le hablas de Cristo, hermano, lo vas a meter en problemas. Sus esquemas no son los tuyos. Y si Él te habla de lo suyo, bueno, Él te va a hablar de tomar, de beber, de drogarse, de mal usar el cuerpo, de usar mal el cuerpo, y te va a meter en problemas. ¿Por qué? Porque no hay compañerismo entre la justicia y entre la injusticia. O sea, un hombre injusto y uno justo, hermano, no hay química. ¿Sí? No hay química. O sea, para que haya química, aún en un estado malo, se necesitan dos injustos. ¿Sí?
¿sí? Dos borrachos que de momento se pongan a tomar y se la van a pasar bien, aunque ofendan a Dios, pero va a haber química entre ellos. Y entre creyentes, para que haya química, se necesitan dos creyentes que hablen el mismo lenguaje del Espíritu Santo, que se pasen hablando de las cosas de Dios, que se pasen hablando de lo que el Espíritu Santo hace en la iglesia y fuera de la iglesia, y nos vamos a entender plenamente. Pero no hay compañerismo entre la justicia y entre la injusticia, y tampoco hay comunión entre las luces y las tinieblas. Es imposible que haya química entre un hombre que vive en tinieblas y un hijo y un hombre a quien le ha nacido la luz. Es imposible que haya química entre un hombre que es luz, porque Cristo dijo que usted es la luz, bendito sea el Señor, y un hombre, amado hermano, una mujer que es tinieblas. O sea, no hay química, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Usted trate de mezclar la luz y las tinieblas y no se puede. Para hacer posible las tinieblas, bueno, si en este momento le digo a cualquiera de los muchachos que apaguen la luz, va a prevalecer la oscuridad si yo apago ahí. Pero si prendo la luz, como no hay comunión entre la luz y las tinieblas, de momento la luz disipa las tinieblas. Gloria a Dios. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay concordia. O en otras palabras, no hay acuerdo, dice Pablo, entre Cristo y Belial. Entre Cristo y Satanás no hay acuerdo. No hay parte entre el creyente y el incrédulo. ¿Sí? Ahora, no hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. No hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. ¿Y por qué no hay acuerdo? Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. O como Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ahora el verso 17 es enfático para la práctica de la santidad. Dice, por lo cual salí del medio de ellos. O sea, tú que tienes un novio o novia cristiano, bueno, estás en graves problemas delante de Dios. Vas a tener graves problemas en la vida matrimonial. Pronto van a aparecer los esquemas. Pronto van a venir las discusiones y los problemas. Salid en medio de ellos, dice el Señor. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis ¿qué? No toquéis lo inmundo. ¿Y yo qué? Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso para mí. Entonces tenemos estas promesas. Si hacemos lo primero, Dios dice que Él será para nosotros por Padre, que nosotros seremos hijos e hijas de Él, del Señor Todopoderoso. Y después Pablo dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas de parte de Dios, limpiémonos de qué? Limpiémonos de toda contaminación de carne. Limpiémonos de toda contaminación de carne. O como decía el apóstol, el que pues robaba pues ya no robe, y el que tomaba pues ya no tome, el que era borracho pues ya no se emborrache, y el que manosaba su cuerpo pues ya no lo manose, ¿sí? O sea, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. Aquí la palabra carne es cuerpo. Lo que Dios nos está diciendo es que hay que trabajar con el cuerpo, hay que limpiarlo en el nombre del Señor Jesucristo, porque es templo del Espíritu Santo, hermano, y no te pertenece a ti, no me pertenece a mí, le pertenece al que lo compró, le pertenece a Cristo, el que pagó con su sangre preciosa por nosotros. Gloria sea su santo nombre. Limpiemos de toda contaminación de carne.
renovación de qué? De espíritu. ¿Para qué? Para perfeccionar la santidad en el temor que no es miedo, sino que es un respeto reverencial a Dios. Aleluya. Entonces el propósito de Dios es que nos santifiquemos. El propósito de Dios es que santifiquemos nuestro cuerpo, santifiquemos nuestro espíritu. Así lo dice la palabra: santificar vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Obviamente santificarlo, hermano, va a implicar un trabajo muy fuerte para nosotros. Santificar el cuerpo y el espíritu va a implicar padecimiento, va a implicar sufrimiento. Santificar el cuerpo y el espíritu va a implicar que de momento vas a dejar los gustos de lado para ajustarte y ajustarme al propósito de Dios. Santificar el cuerpo y el espíritu va a implicar que a veces internamente como personas vamos a vivir experiencias fuertes. No es fácil santificarse, sin embargo hay gran bendición en ello, hermano. No es fácil santificarse, sin embargo cuando te determinas o me determino por santificarme delante de la presencia de Dios, tú cuentas con Dios, aleluya. Tú cuentas con el Señor Jesucristo que te compró. Tú cuentas con el Espíritu Santo que te guiará, te llevará por sendas de santidad para la gloria de Dios. Y entonces, hermano, puedes pararte en esta tarde y en el nombre de Dios empezar a trazar sendas derechas para tus pies, hermano. Puedes pararte en esta tarde y empezar a trazar caminos derechos para vuestros pies. Puedes pararte en esta tarde, hermano, y poner tu vida física en las manos de Dios, poner tu cuerpo en las manos de Dios, poner tu espíritu en las manos de Dios. Puedes pararte en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo y rogar al Espíritu Santo que te permita hacer las primeras acciones, que te permita purificarte, que te permita